Virgo, el signo de la precisión quirúrgica y la alquimia de la materia, el filtro refinado del sistema y la manifestación metódica de la existencia. En el plano denso, es el pulso del orden cósmico en acción, el que disecciona la realidad para separar la paja del trigo, el arquitecto del detalle y el motor que transforma el caos bruto en estructuras funcionales y puras. Operan a través de una calibración electromagnética constante de orden y análisis con tal lucidez que exigen al entorno la eficiencia y la coherencia, anhelando la perfección funcional, la utilidad de su propia obra y la resonancia con la pureza original. Los Virgos se vinculan desde la observación silenciosa y un discernimiento innato. Poseen un instinto para servir con maestría y apoyan a otros gracias a su capacidad para reparar, ordenar y optimizar incluso los rincones más caóticos del plano físico. Las personas nacidas bajo este signo están profundamente conectadas con su capacidad de analizar y corregir. Su motor interno es la expresión impecable de su servicio a la evolución. Si sienten que hay desorden, ineficiencia o que su método no es respetado, su respuesta es inmediata y meticulosa, pues su estructura no admite la distorsión. Su análisis es su escudo, aunque a menudo esconden una profunda vulnerabilidad y una autoexigencia implacable detrás de su fachada de control inquebrantable. Son sanadores y afinadores por naturaleza, capaces de restablecer el equilibrio en un sistema simplemente aplicando su lógica depurada, convirtiéndose en el filtro purificador de su entorno. Les fascina mejorar y dejar un sistema funcionando a la perfección. Para ellos vivir es un acto de orden constante, donde el engranaje debe encajar sin fricción. Absorben las cargas del entorno y si no son cuidadosos pueden volverse esclavos de la exigencia externa, agotándose cuando el caos persiste o el reconocimiento al detalle no llega. Temen el desorden y la ineficiencia. El exceso de control mental puede hacerles sentir que si algo se sale de su método, su existencia pierde el sentido del orden. Se rigen por ciclos de análisis y purificación, aunque se muestran como los seres más serviciales y estructurados ante la más mínima amenaza a su método o lógica, despliegan una crítica implacable y una actitud rígida y tajante, desconcertando a quienes esperaban su habitual paciencia. Están programados para purificar y ordenar la vibración de todo lo que tocan. Tienden a confundir su identidad con su capacidad de arreglar a los demás, alterando la realidad objetiva con el filtro de su necesidad de corrección y lo que les ha ganado la fama de ser obsesivos y vivir atrapados en el laberinto de su propia exigencia. Sufren de un miedo inconsciente a ser inútiles o a cometer errores. Esto provoca que su mente se aferre a la hiperrevisión o a la crítica constante, prefiriendo la carga de hacerlo todo ellos mismos antes que arriesgarse a la imperfección del caos ajeno. La aceptación de la imperfección es la prueba de fuego para este signo. Es el encargado de estabilizar la energía en el plano funcional, permitiendo que la conciencia experimente el dominio sobre el detalle, transformando la materia densa en un instrumento al servicio del espíritu. Valoran la honestidad en el trabajo,
la pulcritud en la intención y la capacidad de operar al margen de los sistemas de control caóticos. Son los afinadores de la frecuencia colectiva, aquellos que entienden que si una pieza del engranaje falla, el sistema completo se distorsiona. En su propósito es recordar que el vehículo humano es una herramienta que requiere mantenimiento y precisión para albergar al espíritu. Cuando se encuentran en un espacio libre de juicios y caos, su discernimiento ordena, nutre y da claridad a quienes les rodean. Pero esto requiere necesariamente que hayan integrado su mente al servicio de una intención mayor y no solo ver la falla. Son afinadores vivos de alta frecuencia. Poseen una vida interna llena de mapas mentales, análisis profundos y una necesidad incesante de claridad y orden. Tienen una naturaleza sutil, profundamente ligada a la tierra fértil y a la responsabilidad de purificar la densidad. La conexión con ellos es a través de la autenticidad. Fungen como los cirujanos del alma y aprecian la congruencia, el orden interno y la devoción en quienes los rodean. Saben que la crítica destructiva nubla el sistema y que la verdadera evolución necesita que el discernimiento sirva para elevar y no para aplastar. Su propósito real no es ser los capataces del mundo, sino recordar que la fuente es el orden divino y que ellos son simplemente sus manos afinadoras en la materia. Son analíticos, meticulosos y eficientes. Son excelentes estrategas del detalle. Pueden volverse hipercríticos y sentirse moralmente superiores por sus métodos. Suelen tener esquemas mentales rígidos y su manía por el control empeora las cosas. Pueden desgastarse obstinadamente solo porque debe hacerse bien, aunque descubran que el desgaste no les conviene. El miedo a equivocarse es que su personaje pierda la autoridad de la perfección. Dado que este es un signo mutable, la dispersión mental por exceso de análisis puede ser el mayor obstáculo para su propia evolución. Desafíos clave para Virgo. La infección mental, el secuestro del detalle, la tendencia a perderse en el árbol genealógico del problema, olvidando el bosque, cayendo en la parálisis por análisis y perdiendo de vista que la perfección es un estado del ser, no una tarea pendiente. El hambre de control, la ilusión del orden absoluto, el riesgo de vivir condicionados por la imperfección ajena, buscando desesperadamente que todo encaje en su molde mental, lo que los hace esclavos de la estructura y la rigidez, la soberbia del crítico, la tiranía del método, confundir el servicio con la corrección constante, anulando los procesos de otros para asegurar solo su forma de hacer las cosas prevalezca. El miedo al caos, evitar la vulnerabilidad, ocultar sus propias grietas emocionales tras una máscara de hiperactividad funcional, impidiéndose el descanso por no querer parecer inútiles ante el sistema. Cuando un Virgo logra superar estos desafíos, deja de ser el juez que corrige defectos para convertirse en el alquimista de la forma pura. Ya no es esclavo del error ajeno, sino que irradia una frecuencia de paz operativa tan alta que permite que otros se sientan seguros de ordenar su propio caos interno.
Aprendizaje de Virgo. Del exceso de crítica a la compasión práctica. Descubrir que su mirada aguda no es para señalar fallas, sino para revelar el potencial oculto. Aprender que la ayuda real no es yo te lo resuelvo porque tú no sabes, sino yo te acompaño a encontrar tu propio método. La maestría del discernimiento. Comprender que su capacidad analítica es una herramienta del espíritu, no un látigo para castigar la imperfección. Su salto cuántico ocurre cuando su juicio se transmuta en discernimiento y su necesidad de control en entrega consciente. La alquimia de la humildad silenciosa. Aprender que el servicio más grande es el que se hace sin factura ni reconocimiento. Entender que la verdadera pureza no compite con el caos, lo transmuta con su presencia. La autosuficiencia energética. Dejar de proyectar afuera la necesidad de que todo sea impecable. Aprender a alimentar su propio sistema con la frecuencia de la fuente. Silencio, orden interno, quietud, asumiendo que la paz no depende de que el exterior está bajo control. El aprendizaje fundamental para Virgo es la espiritualización del servicio. Su gran lección no es cómo corregir el mundo, sino cómo habitar su propio centro con tanta serenidad que la materia responda al orden natural del espíritu. Luz de Virgo, potencial vibracional, discernimiento impecable, capacidad de ver la verdad esencial detrás de cualquier aparente complejidad, separando lo útil de lo ilusorio, servicio desinteresado, el don de elevar a otros a través de la asistencia amorosa, reconociendo el valor sagrado de lo cotidiano y lo simple, claridad mental, una lucidez quirúrgica que corta de raíz la confusión y el autoengaño, mostrando siempre el camino más directo hacia la coherencia. Maestría en la forma, capacidad de manifestar orden, salud y belleza funcional en la materia, convirtiendo lo ordinario en un altar de alta frecuencia. Sanación silenciosa, capacidad de restablecer el equilibrio en entornos densos mediante una presencia limpia, ordenada y profundamente centrada. La sombra de Virgo, el desafío negativo, hipercrítica y cinismo. Utilizar el análisis para descalificar a los demás y posicionarse desde una falta superioridad moral, exigiendo estándares imposibles. El colapso nervioso, reacción por agotamiento, convertirse en un nudo de ansiedad y somatización si el entorno no se pliega a su orden, usando la culpa para manipular. Dependencia de la utilidad, una fragilidad interna absoluta que depende de sentirse necesario o útil. Sin esta validación funcional, el personaje se deprime o se resiente. Tiranía del detalle, ahogar la vida y la espontaneidad en reglas rígidas, anulando la soberanía de aquellos que prefieren fluir y disfrutar en lugar de calcular. Despilfarro vital, disipar su energía vital en la preocupación crónica por situaciones que escapan a su control absoluto. Arcano mayor, el ermitaño, la luz interior que ilumina el camino en la oscuridad de la materia, el retiro consciente para encontrar la verdad esencial, guía espiritual. Tu aguda percepción no se diseñó para señalar el error del mundo,
sino para afinar tu propio instrumento interior. No temas al caos exterior. Cuando la conciencia gobierna tu mente, dejas de ser el crítico que repara la forma para convertirte en el canal silencioso por el cual la materia se purifica. Mantra: yo analizo, yo sirvo. La afirmación de la discriminación consciente y la pureza en la acción. Planeta regente: Mercurio. Elemento: tierra. Signo mutable de polaridad negativa. Signo opuesto complementario: Piscis. Que este nuevo ciclo solar te envuelva en una radiación de orden interno, discernimiento puro y una alineación total con la simplicidad del espíritu. Que la claridad de tu mente sea tu guía constante, recordándote que tu mayor legado no es la perfección de la obra, sino la paz con la que habitas el proceso de la existencia.